Bien, en este tutorial nos proponemos explicar el cálculo de desplazamientos utilizando el método de la carga unitaria. Y para esto vamos a analizar este pórtico plano compuesto por tres elementos de viga que vamos a llamar en términos generales barras, y nos proponemos determinar el desplazamiento vertical del punto D. El estado de carga del pórtico corresponde a una fuerza aplicada en el punto medio de esta pata y una carga distribuida en la barra superior. Y las condiciones de vínculo: un vínculo doble en el punto A y un vínculo simple en el punto F. Todos los miembros tienen longitud L y la carga distribuida tiene valor 4F dividido L. F vale 100 kilogramos y la longitud 60 centímetros. Bien. En términos generales, diremos que aplicar el método de la carga unitaria nos conduce a calcular los desplazamientos utilizando integrales de la forma de desplazamiento, que pueden ser desplazamientos lineales o giros, igual a una integral del momento real producido por el estado de carga real por un momento producido por una carga unitaria. Una carga unitaria aplicada en el punto en el cual quiero determinar el desplazamiento. Es decir, si en este caso quiero aplicar calcular el desplazamiento en este punto, lo que necesito hacer es, para obtener m raya, aplicar con las mismas condiciones de vínculo de la estructura real una carga unitaria en el punto en cuestión. Y si con esto obtendría m raya, q raya y n raya. De la misma manera, si queremos determinar un giro, en lugar de una carga, tendríamos que introducir un momento raya igual a 1. Un momento igual a 1. Bien. Entonces, volviendo al cálculo, esto dividido integral de m por m raya dividido el momento de inercia por el módulo de elasticidad más la integral del corte real por el corte raya dividido g por el área, esto afectado por un factor de forma de la sección, más el esfuerzo axil real por el esfuerzo axil unitario dividido el módulo de elasticidad por el área, diferencial de x, esto entre 0 y L, siendo L la longitud de la barra. Y como esta integral tiene que hacerse para toda la estructura, en realidad tendríamos algo así como una sumatoria desde i igual 1 al número i igual 1 al número de barras, y por supuesto para cada uno m sub i representa el momento real en la barra i, li la longitud de la barra i, y así sucesivamente. Es decir, para cada una de las barras. Bien, como decíamos anteriormente, el estado real me va a permitir obtener los m, los q y los n, y el estado unitario me va a permitir obtener los m raya i, los q raya i y los n raya i. Es decir, que el cálculo se reduce a la obtención
de los momentos reales, los momentos unitarios y a calcular esta integral. Mejor dicho, la sumatoria de las integrales. Un punto importante a tener en cuenta es que cuando las expresiones presentan funciones definidas por partes, es decir, por ejemplo, si el momento tiene una figura de esta forma, tendré una ecuación para esta zona y otra ecuación para esta zona, y en ese caso esta integral deberá desglosarse en una que sea integral entre 0, 0, L sobre 2 y L, 0 a L sobre 2, más la integral entre L sobre 2 y L. Y así con todas las ecuaciones, ya sean de corte o axial. Bien, vamos a resolver entonces, en esta primera parte del tutorial, simplemente las reacciones de vínculo para calcular en las próximas partes del tutorial los esfuerzos internos y los esfuerzos internos unitarios y finalmente los desplazamientos. Entonces, para calcular las reacciones de vínculo vamos a utilizar lógicamente las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para esto vamos a utilizar la siguiente convención de signos. Esto será positivo. Sumatoria de fuerzas en X, F positivo más RHA igual a 0. Entonces, la reacción horizontal en el punto A será igual a menos F. Por otra parte, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y esta ecuación la escribimos como la reacción vertical en A más la reacción vertical en F, ambas supuestas positivas, menos Q0 por L. Esto igual a 0. La tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de momento, y elegimos el punto A, y de esta manera el momento producido por la reacción horizontal en A y la reacción vertical en A se anulan. Entonces, la reacción vertical en F produce un momento según... La reacción vertical en F produce, según esta convención, un momento positivo. Reacción vertical en F por L. La carga distribuida produciría un momento negativo, menos Q0L por L sobre 2 sería el brazo de palanca. Y finalmente la fuerza horizontal aplicada en el punto medio de esta pata también genera un momento negativo, menos F sobre F por L sobre 2, y esto igualado a 0. De esta ecuación podemos obtener, simplificamos L, directamente obtenemos RBF igual a Q0 L sobre 2 más F sobre 2. Y a partir de esta ecuación, reemplazando RBF, igual
a Q0 L sobre 2 más F. Sobre 2. Reemplazando en esta ecuación RBF, obtenemos R vertical en A igual a menos RBF más Q0L. Q0L menos Q0L sobre 2 será más Q0L sobre 2. Y así obtenemos finalmente las tres reacciones de vínculo. Si reemplazamos los valores numéricos, obtendremos la reacción horizontal será 100, la reacción vertical en el punto F será Q0 L sobre 2, sería 400 sobre 60 por 60 sobre 2, y esto sería 200. 200 más F vale 100 dividido 50, 250. Y la reacción vertical en A, 200 menos 50, 150. 100 y la carga distribuida. Y este sería el diagrama de cuerpo libre. Con este diagrama de cuerpo libre podemos determinar los esfuerzos internos característicos Mn y Q reales de la estructura. Y es lo que veremos en las próximas partes de este tutorial. Muchísimas gracias.